Hola, hola, buen día, buenas tardes a la hora que esté viendo esto. Este video que va a ver a continuación es sobre fracciones continuas. Ya una explicación breve del tema de fracciones continuas que es bien extenso, súper largo. Ya, entonces, la fracción continua debe su nombre a la idea básica en que, claro, cuando uno tiene una fracción, uno puede, claro, perfectamente ir encadenando y encadenando denominadores. No debería por qué parar. O sea, no necesariamente tiene por qué detenerse, ¿no? Entonces uno puede colocar ahí puntos suspensivos. No tiene por qué terminar necesariamente. Más precisamente, una fracción continua, las que interesan en general, son estas que tienen sumas adentro, ¿no? Entonces voy a poner 1, 2 más, 3 sobre 4 más, 5 sobre 6 más, ta. Y así uno podría encadenar fracciones infinitamente, no tiene por qué detenerse. El tema es que este objeto, podría incluso colocar aquí un número afuera. Este objeto no tiene por qué necesariamente converger a algo, o sí. Ese es el estudio, ¿no? De eso se trata. ¿Qué tengo que pedirle a estos números? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 que están apareciendo ahí, esos números que están ahí, que tienen que cumplirse para que esta fracción gigantesca e infinita tenga sentido. Ahora, naturalmente que si nos ponemos en esa situación, estos números que están aquí, lo voy a cambiar de color, estos números que aparecieron acá, el 1, el 2, el 3, etcétera, no tienen por qué ser necesariamente números enteros si quieres. ¿No? Entonces yo podría poner pi, podría poner podría poner 3,1, 4,8. Pero en ese caso ya se sale y se va como a otro lugar. Ya como que ya no se vuelve como elegante el tema de fracción continua. Entonces las fracciones continuas interesan particularmente, como les tengo escrito aquí, cuando los números que aparecen en cuestión son números enteros, que es el tema de la teoría de números, precisamente, los números enteros. Entonces cuando los elementos nos van a aparecer una fracción continua como tradicional, es cuando esos son números enteros, ¿vale? Más precisamente, las fracciones continuas como usuales y estándar tienen un aspecto muy particular. ¿Vale? Voy a borrar todo. Más precisamente, las fracciones continuas tienen un aspecto muy específico, que es así. Tomaron, vale, no lo voy a poner así. Es un número entero más uno sobre otro número entero más uno sobre otro número entero más uno sobre otro número entero más uno y así, etcétera, ¿no? Puntos suspensivos. Eh, Donde, claro, estos a sub i son una sucesión que podría ser finita o infinita de números enteros. Generalmente son enteros positivos, de hecho, números naturales, ¿ya? Porque si incluimos los negativos, bueno, podrían pasar problemas porque si ponemos negativos, como estamos en denominadores, podríamos acabar dividiendo por cero. Entonces hay un problema. Entonces, preferentemente, estos asubíes son números naturales y todos los numeradores son uno, como usted puede ver, ¿no? Hay puros unos, ¿vale? Y los asubíes son naturales. Esta es la estructura estándar común tradicional de lo que es una fracción continua, ¿ya? Después de eso hay fracciones continuas no tradicionales y no estándar como las que les mostré hace un rato. Pero esto es como lo estándar. Entonces, insisto, la gracia es como que dependiendo de los números que yo escojo, qué número al final va a resultar de eso, ¿no? O viceversa. Si yo tomo un número cualquiera, no sé, el 3,20, 3,21, no sé, voy a tomar un número random, ¿ya? 3,21. El 3,21 lo puedo expresar como fracción continua. La respuesta es sí, y para eso hay un método, ¿ya? Hay una herramienta que es algorítmica, de hecho, ahí usted lo puede investigar, que dice lo siguiente: si usted toma un número real, cualquiera, lo puede expresar como una fracción continua, de una cierta forma. Si el número que usted escogió es racional, la fracción continua tiene un tope al final, ¿ya? No va a ser continua en el sentido de que es infinita hacia abajo, sino que va a parar se va a truncar en algún lado. Por el contrario, si el número que usted escogió es irracional, la fracción continua es infinita.
¿sí? Y hay un teorema que me lo asegura y me dice, claro, precisamente, dado cualquier número real, siempre existe una fracción continua que lo representa. Y si es que es irracional, esa fracción continua es única, de hecho, en este sentido. Y si el número es racional, no hay una ambigüedad en ese sentido. Como notación, a las fracciones continuas se les anota así, como un corchete. Se le coloca a sub 0, punto y coma, y ahí viene una sucesión de a sub 2, a sub 3, a sub 4, etc. Infinito para allá, y se cierra así en un corchete. ¿Ya? Eso es como notación, porque si no habría que anotar como todo una fracción gigantesca y no es conveniente, así que se coloca como corchete. Y la primera coma no es una coma, es un punto y coma. Eso también es bien peculiar. ¿Qué más le puedo decir? Por ejemplo, a ver, voy a borrar todo. Solamente como ya... Bueno, esa es como la idea central, pero para dar un ejemplo solamente de este asunto. El número pi, por ejemplo, como le decía, todos los números irracionales se pueden expresar de manera única como fracción continua. Ya, la expansión del número pi es una cosa así. 3, punto y coma, 7, 15, 1, 292, etcétera. ¿Ya? Y ahí usted puede comprobar, nos puede investigar qué viene después. Es interesante saber por qué aparecen esos números precisamente, ¿no? Y no otros, ¿no? ¿Por qué son esos? ¿Qué tienen que ver esos números con el número pi finalmente? ¿Ya? Eso, se lo dejo ahí como inquietud. Por ejemplo, esto también debería como llamarle la atención, que el primer numerito que aparece aquí es el 3, que está relacionado con el número pi, porque pi es 3,1415, entonces igual tiene un 3 detrás, ¿no? Ese 3 es relevante por una razón que le va a tocar investigar a usted. Y, por ejemplo, hay números que son como muy irracionales en el sentido de la fracción continua. Que son, por ejemplo, si yo le doy este número, que en su término de fracción continua son puros unos, ¿vale? Es decir, es esto, como corchete, 1, 1, 1 y puros unos. ¿Vale? Pregunta para usted que lo investigue, ¿qué número es ese? Ese numerito es muy peculiar, súper interesante, muy peculiar, porque tiene propiedades interesantes. No solamente porque, claro, es como fácil de describir, pero además tiene propiedades súper interesantes. ¿Ya? Y se lo dejo también para que lo investigue. Eh, Primero que calcule cuál es ese número, pero además porque ese número es importante en este contexto. Y cuando uno habla del número importante en este contexto es porque ese número está relacionado con un tema que se llama, se lo voy a dejar mencionado, que se llama la mejor aproximación. ¿Ya? Se lo dejo ahí como comentario nomás, para que usted lo investigue. Pero la idea, en palabras muy simples, es que, por supuesto que si usted tiene un número irracional, yo lo puedo aproximar por racionales, ¿cierto? Pero si yo voy haciendo la fracción continua, mientras más números voy añadiendo en la fracción continua, en los corchetes, más cercano, más aproximado va a ser al número irracional. ¿Sí? Mientras más agrego, más aproximado es. Entonces, si yo trunco la fracción continua en algún punto, bueno, voy a tener una aproximación del número irracional. Y si añado más dígitos, más aproximado es todavía. ¿Ya? Este concepto de la mejor aproximación tiene que ver como con la calidad de la aproximación con la cual uno se acerca a los números irracionales. Y esto es como un tema muy relevante en el contexto de fracciones continuas, ¿ya? Ahí se lo dejo para que lo investigue. Listo.